Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Seyed Mohammad Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo negociador nuclear de Irán. Gracias por volver al programa. Muchas gracias por invitarme, Glenn. Siempre es un gran placer, un gran honor. Quiero hablar con usted sobre el cambio, o el aparente cambio, de estrategia de Estados Unidos y también sobre cómo podría responder Irán. Es decir, Estados Unidos parece, al menos reconocer que muchos de sus ataques militares no están teniendo el efecto que esperaba, y da la impresión de que ahora está virando un poco hacia la asfixia económica. Es decir, buscar la victoria, estrangulando y debilitando gradualmente a Irán, con la esperanza de que los problemas económicos provoquen divisiones, ya sea en el sistema político, en el ámbito militar o en la sociedad. Pero, desde su perspectiva, ¿cuál es la estrategia de Estados Unidos y cómo cree que podría responder Irán? Bueno, mientras Donald Trump sea presidente, nunca intentaré responder a esa pregunta, porque va mucho más allá de mis capacidades mentales. Pero si tuviera que aventurar una respuesta, diría que no son más que palos de ciego. Siguen una política una semana y luego se impacientan con ella o creen que ha fracasado y pasan a otra distinta. Y así han sido estos 6 meses, los 6 meses de guerra. Creo que, evidentemente, Estados Unidos nunca llegó a entender realmente a Irán, al Irán posterior a la revolución. Los analistas estadounidenses interpretaron mal a Irán. Su comprensión de Irán a menudo no es solo problemática, sino que está condicionada por el dinero, por la necesidad. Y por eso los analistas que trabajan sobre Irán en centros de estudios de Estados Unidos, en el gobierno o incluso en instituciones académicas bien financiadas e influyentes, tienen un incentivo para construir una narrativa sobre el país. Así que eso siempre ha sido así, y por eso Estados Unidos siempre ha calculado mal a Irán, en mi opinión. Hay un libro muy bueno del que hablé una vez en su programa titulado Going to Tehran, de Flint y Hillary Leverett. Trabajaron en la Casa Blanca y escribieron este libro después de irse. Ambos eran académicos, y es un libro muy bueno. Pero recibieron ataques desde la izquierda y desde la derecha. Expertos de grupos de reflexión, élites próximas al Estado, básicamente tuvieron que abandonar el mundo de los grupos de reflexión, pese a haber trabajado en la Casa Blanca, porque fueron marginados. La narrativa sobre Irán está tan distorsionada y es tan absurda que nunca aciertan. Trump, cuando llegó a la presidencia, lo empeoró, porque incluso esos analistas que nunca llegaron a entender bien a Irán también fueron apartados. Así que no tenía nada con lo que trabajar, salvo las ideas más disparatadas sobre Irán que salen de Fox News y de otros medios similares. Y lo mismo ocurre con la gente que le rodea. Y creo que eso es especialmente cierto en el segundo mandato, aunque el primero también fue así. Así que, cuando empezó la guerra el año pasado, la guerra de los 12 días, pensaron que ya estaba acabada. Estoy convencido de que él pensó que Irán sería derrotado rápidamente. Y con esta guerra pasó lo mismo, aunque hemos visto informaciones sobre lo que ocurrió en la sala de situación. Pero creo que incluso esas informaciones, esas noticias de los medios, estaban redactadas de una manera que, en cierto modo, blanqueaba las declaraciones, o la ausencia de declaraciones, o la inacción de quienes le rodeaban. Es decir, no era como si estuvieran diciendo, no lo hagas, no va a funcionar. Esto fracasará. Creo que como mucho guardaban silencio, o decían que no estaba claro si funcionaría, o que las posibilidades de éxito eran cuestionables, y cosas por el estilo. Porque hemos visto las declaraciones públicas de estas distintas personas a lo largo de los años. Y hemos visto cómo los medios occidentales, incluso, ya sabe, medios como The New York Times, The Washington Post o los medios europeos, si su comprensión de Irán se basa en esos medios, llegaría a la conclusión, en mi opinión, de que Irán habría fracasado. Irán habría caído.
Ahora bien, quizá no obtendría el gobierno que buscaba, e Irán se convertiría en Siria o en Libia y se desintegraría según esa narrativa. Pero este supuesto régimen odiado no habría permanecido intacto. Would not have remained intact because every time there are riots, Porque cada vez que hay disturbios que siempre cuentan con el apoyo de gobiernos occidentales o están financiados por ellos o armados por ellos, los medios occidentales hablan como si Irán estuviera a punto de caer, o como si el régimen islámico, como les gusta llamarlo, no fuera a mantenerse. Así que cuando los principales medios occidentales son así, cuando las élites de Estados Unidos son así, no creo que debamos esperar algo muy distinto de la sala de crisis o del propio Trump. Pero Trump sería el peor de los casos, porque estaría atado a las narrativas de Fox News, Breitbart y el sector realmente disparatado de la élite política de Estados Unidos. Así que él, estoy seguro, pensaba que Irán fracasaría en la guerra. No creo que ninguno de ellos pensara que Irán sobreviviría como república islámica, y mucho menos que ganaría la guerra, y mucho menos que saldría más fuerte, que es lo que ocurrió. let alone emerge stronger, which is what happened. So that's one aspect of this. Así que ese es un aspecto de todo esto. Luego lo intentaron todo. Intentaron las sanciones. Intentaron utilizar el memorando de entendimiento para engañar a Irán. El memorando de entendimiento se utiliza básicamente como una herramienta para tomar el control del estrecho de Hormuz sin luchar y para engañar a Irán en lo relativo a su aplicación. Y luego, por supuesto, volvimos a la guerra y estamos donde estamos ahora. Así que creo que este es otro acto de desesperación. Lo han intentado todo. Han intentado la guerra. Han intentado la guerra de asedio, que también fracasó y que condujo al memorando de entendimiento. Intentaron engañar a Irán mediante ese memorando. Reiniciaron la guerra, hicieron todo lo que pudieron. Y ahora esta es una nueva política. Pero el problema es que los iraníes ya no tienen las manos atadas. Estamos en guerra con Estados Unidos. No hay alto el fuego. We are at war with the United States. There is no ceasefire. And the countries that assisted the United Y los países que ayudaron a Estados Unidos forman parte de esa guerra, ya sean los Emiratos, Kuwait, Arabia Saudí, el régimen israelí, Jordania o cualquier otro que haya participado en esta guerra o haya ayudado a Estados Unidos. No estamos en paz con ninguno de ellos. Así que ahora la respuesta iraní va a ser distinta de lo que era hace 15 o 20 años, cuando Estados Unidos inició la campaña de máxima presión. Quiero decir, Estados Unidos empezó a imponer sanciones contra Irán prácticamente desde el inicio de la revolución. Pero fue Obama quien puso en marcha las sanciones de máxima presión. Y entonces, la política de Irán era sobrevivir, encontrar una forma de reducir el impacto de esas sanciones. Y eran bastante severas. Poco a poco Irán, por supuesto, empezó a aprender a lidiar con las sanciones. Después tuvimos el acuerdo nuclear, luego llegó Trump y reactivó esas sanciones de máxima presión con más fuerza. Y de nuevo, la vida se hizo difícil durante, supongo, 2 años. 2 años y medio, no sé exactamente cuánto tiempo, pero creo que Irán exportaba literalmente 0 petróleo. Si no me equivoco, durante un tiempo Irán exportaba 100,000 barriles de petróleo al día, pero no obtenía dinero por ello. Formaba parte de un compromiso previo con China. Empresas chinas habían participado en el desarrollo petrolero de Irán, y ese era su beneficio. Se llevaban petróleo. Así que Irán no ganaba dinero. Por eso Irán siempre trataba de encontrar una forma de debilitar el régimen de sanciones, de poder respirar, porque el régimen de sanciones siempre tenía como objetivo a la gente corriente. El objetivo era hacer sufrir a la gente, que muriera, que perdiera su trabajo, que muriera de enfermedad, crear inseguridad en la sociedad, crear miseria, para que la gente se levantara y se rebelara por desesperación. E incluso durante esta guerra, en el primer asedio, después de los 40 días de combates, vimos a funcionarios estadounidenses, vimos a senadores, por ejemplo, ir a programas matinales de los domingos y decir que los iraníes se estaban muriendo de hambre. Ya sabe, regodeándose, felices de que la gente no tuviera comida.
lo cual, por supuesto, era absurdo. Pero lo importante era el sentimiento, lo que querían que ocurriera o lo que decían que estaba ocurriendo. Y nadie en esos programas matinales decía que esto era un crimen de guerra, ni siquiera el público. Muchos estaban bastante contentos de oír esas noticias. No la mayoría de los estadounidenses, estoy seguro, pero en cualquier caso tienen una audiencia. Not the majority of Americans, I'm sure, but in any case, they have an audience. So now they are trying. Así que ahora están intentando reactivar esta guerra de asedio. Quiero decir, otra vez, pero quieren hacerlo con mayor intensidad. Ahora habrá que ver qué dice Bessent el lunes. Pero anoche, el presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional concedió una larga entrevista en televisión y explicó qué hará Irán en respuesta. En resumen, creo que este es otro intento a ciegas, en el que el gobierno de Estados Unidos, Trump, espera desesperadamente lograr una victoria y sacarse un conejo de la chistera. Sobre todo porque solo quedan 2 meses y medio para las elecciones de mitad de mandato, y las señales no son buenas. La economía no va bien, el mercado de bonos no va bien, y la moneda japonesa no va bien. Así que, si consigue sacarse ese conejo de la chistera, quizá eso cambie la situación. Es interesante lo que planteas de fondo, que al parecer creen lo que dicen y no entienden en absoluto a Irán. Quiero decir, no siempre fue así. Creo que después de la Guerra Fría esto se intensificó, al menos en parte porque ser una potencia hegemónica tiene costes. Para empezar, una potencia hegemónica necesita entender el mundo. Es todopoderosa y además a menudo alimenta delirios de superioridad, porque ya sabes, si eres dominante, esa es la explicación. Todos los demás son inferiores. Y en Occidente también vimos el auge de una ideología muy poderosa en torno a la idea de un hegemón liberal dominante. Sí, dominarían para siempre. Sería una fuerza del bien, y el mundo entero gravitaría hacia ella. Los únicos que no lo harían serían quienes maltratan a su propia gente y rechazan la civilización y la propia historia. Y por eso creo que vemos que todos los conflictos, todas las tensiones en el mundo, se plantean siempre exactamente de la misma manera. Siempre es la democracia liberal frente a algún régimen malvado que no se pliega. Y creo que es bastante peligroso, porque una de las cosas que da bastante miedo y que ahora se ha normalizado es que en todo Occidente nunca hablamos de los intereses de seguridad de los adversarios. Nunca se habla de sus preocupaciones de seguridad, de sus sistemas políticos, de cómo funciona su sociedad. Quiero decir, todo eso se deja de lado por esos eslóganes ideológicos vacíos, según los cuales nuestras motivaciones siempre son altruistas. Siempre estamos ayudando a otras personas. Nuestros incentivos, solo los derechos humanos y la democracia. Y nuestros adversarios siempre son, ya sabes, malvados, pero también irremediablemente atrasados. Y si simplemente tenemos la voluntad de presionarlos lo suficiente, se vendrán abajo. Y por supuesto, su gente nos recibirá con los brazos abiertos y flores. Y de nuevo, ya nunca se habla de rivalidad entre grandes potencias. Quiero decir, ese era el punto de partida en la seguridad internacional. ¿Cómo compiten los estados por la seguridad? Nunca es un tema. Y en Occidente, todo el mundo tiene que hablar en este lenguaje. Creo que es una prueba de fuego para participar en los debates públicos. Y se da por hecho que esta conformidad en torno a esto nos hace más fuertes. Mi argumento es que es bastante peligroso. Es engañoso. Ya sabe, no llegas a ver el mundo tal como es. Y si quieres entender cómo lo hemos hecho tan mal con China, Rusia, Irán y, bueno, otros adversarios de la potencia hegemónica, no puedes abordar realmente esto a menos que reconozcas por qué ya no eres capaz de interpretar a tus oponentes. Quiero decir, creo que este es uno de los problemas clave que tenemos. Además, impide corregir el rumbo. Pero sí quería preguntarte por una cosa que has dicho. Solo un apunte que me gustaría añadir a esto, y estoy completamente de acuerdo. Irán tuvo la desgracia de ser designado como el enemigo tras el final de la Guerra Fría.
porque durante un tiempo, independientemente de cuáles fueran las intenciones respecto a Rusia, en la esfera pública, Rusia dejó de ser el enemigo. China por entonces apenas empezaba a convertirse en la fábrica del mundo, y no era demonizada en Hollywood, en los medios ni en la literatura. El foco estaba en los terroristas islámicos. Y por supuesto, los terroristas significaban Irán. No se refería a ISIS, Al-Qaeda y todos esos grupos que en realidad las agencias de inteligencia occidentales, junto con los países ricos en petróleo y gas del Golfo Pérsico, crearon y financiaron los verdaderos terroristas. Igual que en Ucrania, donde apoyaron a los grupos fascistas o a los neonazis, como quiera llamárseles, para sus propios fines. Los ayudaron, los respaldaron. En nuestra región apoyaron a esos grupos, pero no eran esos grupos que se odiaban y atacaban. Era Irán. Financiaron a grupos extremistas en Afganistán, miembros en Siria, en Libia, en Hammerstad, y aún así era esta amenaza para el mundo. El eje del mal, como todos recordamos, surgió después del 11 de septiembre, cuando Al-Qaeda, que era un grupo afín a Estados Unidos, vivía bajo la primera generación de los talibanes, que es distinta de la actual. Pero una vez más, fueron Estados Unidos, los servicios de inteligencia pakistaníes y países del Golfo Pérsico quienes los llevaron al poder. Nos dijeron que el 11 de septiembre lo llevaron a cabo ellos. Por supuesto, hoy en día se está generalizando cada vez más la opinión de que no fueron solo ellos, y de que también hubo personas de agencias de inteligencia occidentales que probablemente estuvieron implicadas, o de la inteligencia israelí, según el documental de Tucker Carlson. Eso es lo que cada vez más parece ser el caso. Pero en cualquier caso, cuando llevaron a cabo el 11 de septiembre, Irán fue demonizado. Así que Irán tuvo la desgracia de convertirse en el foco del odio. E incluso durante las guerras interminables, la guerra contra el terrorismo, aunque supuestamente fueron estos grupos quienes lo llevaron a cabo. Quiero decir, estoy seguro de que formaron parte de ello. Pero en cualquier caso, ya fuera que actuaran solos o con gente de dentro, con el apoyo de agencias de inteligencia occidentales. En cualquier caso, estos grupos que eran hostiles hacia Irán llevaron a cabo el 11 de septiembre. Sin embargo, era Irán quien estaba siendo demonizado, y estos grupos odiaban a Irán. Veían a Irán como el enemigo porque obtienen su ideología de Arabia Saudí. El salafismo, el wahabismo y la ideología takfirí son algo que Arabia Saudí y Qatar siempre han promovido. Y la mezquita principal de Qatar se llama Mezquita de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Así que Irán fue, durante años, el enemigo número uno. Y mediante esa demonización, ejercieron mucha presión sobre Irán, lo que llevó a las sanciones de máxima presión. Pero también creó una base muy sólida en la sociedad occidental respecto a su visión sobre Irán. En otras palabras, Irán era tan profundamente despreciado que si decías algo contrario a esa visión del mundo, te habrían considerado completamente loco. Quiero decir, yo lo viví mucho a lo largo de los años. Recuerdo que en 2009, Farid Zakaria, de CNN, me invitó a su programa. Iba a tener un debate de 20 minutos y prometieron emitirlo entero. Al final, solo mostraron 8 minutos, que están en YouTube. Y durante todo el tiempo me estuvo insultando. Y al final, ya casi al terminar, dijo algo así como, ¿no te da vergüenza? ¿No te avergüenzas? No recuerdo exactamente qué dijo, pero algo como que se me recordará como el portavoz de un régimen moribundo. Y cuando me invitaron, se suponía que iba a ser una conversación sobre la situación. Pero él se pasó todo el tiempo insultándome y atacando a Irán, como hacen ellos. Y como hacen hoy, cuando ves a responsables israelíes en medios occidentales, los tratan con mucho respeto. Pero si aparezco yo, me atacan como si fuera, no sé, la fuente de un gran mal en este planeta. Así que esto empezó, por supuesto, después de la revolución. Pero durante el periodo posterior a la Guerra Fría, básicamente se demonizó a Irán. La profundidad de este odio, esta hostilidad y esta animosidad
y el poder de esta narrativa son bastante eficaces. The power of this narrative is quite effective. Sí, es un buen apunte. Pero creo que hay que entender la mentalidad, porque en Occidente, después de la Guerra Fría, se daba por sentado, en resumen, la tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama. Esto se convirtió en una verdad asumida en todo Occidente. Se convirtió esencialmente en nuestra ideología política. Es decir, que todo el mundo gravitaría hacia la democracia liberal bajo liderazgo occidental. Y la historia simplemente avanzaría. Nadie podría resistirse a esa presión. Y eso sería perpetua. Y cualquier que se opusiera era sencillamente autoritario. Deberían avergonzarse. No puedes detener esto. Y así es como, no se hablaba de política de grandes potencias, pero así es como se construye una hegemonía. No, y se legitima una hegemonía. Simplemente, así era como se estaba transformando el mundo, y realmente no había espacio intelectual para cuestionarlo. Pero era interesante lo que decías sobre la capacidad de Irán para encajar aquí en dos categorías. Porque, después de la Guerra Fría, pasamos por dos fases. Primero, justo después de la Guerra Fría, los principales objetivos fueron todas esas guerras interminables, esos estados y países pequeños y medianos. Ya sabes, el razonamiento era siempre el mismo. Eran intervenciones humanitarias, era una guerra global contra el terrorismo, impedir la proliferación de armas de destrucción masiva, y los adversarios siempre eran estados rebeldes, o ya sabe, parte del eje del mal, e Irán fue incluido en esa categoría. Después, cuando el momento unipolar empezó a fracasar, surgieron rivales, se produjo ese giro, ya sabe, de vuelta a la lucha entre grandes potencias. Y entonces sí, por supuesto, China y Rusia entraron en esa categoría. Pero, una vez más, Irán también pasó a formar parte de ella, por alguna razón. Porque ya sabe, es un estado bastante poderoso en el extremo sur del supercontinente euroasiático. Y además, mientras Rusia y China buscan esta Eurasia ampliada, Irán se está convirtiendo en esencia en la tercera pata sobre la que se sostiene esa Eurasia ampliada. Así que de repente, Irán tuvo la desgracia de ser un adversario demonizado en ambos casos. Sí, la pregunta que quería hacer antes. A veces cuando me invitaban a alguna conferencia y se hablaba de acontecimientos globales, empezaban a mencionar a Rusia y China. Yo protestaba en broma y decía, oigan, nosotros estábamos aquí antes, nos estáis sustituyendo. Antes éramos el mal de primera categoría, ¿saben? Éramos el eje del mal antes de que siquiera se mencionara a Rusia y China. Y ahora nos estáis reemplazando y nos ponéis en tercer lugar. Así que sí, Irán tuvo la desgracia de ser malvado a sus ojos durante la edad de oro de los años posteriores a la Guerra Fría. Y luego cuando China y Rusia empezaron a ascender, claro, Irán es un país grande y poderoso, pero China es un país mucho más grande y más poderoso, y Rusia, por supuesto, es mucho más grande en extensión. Pero aún así lograron mantener a Irán ahí arriba, junto a Rusia y China, pasara lo que pasara. Bueno, aunque algunos países también están volviendo, es decir, ya sabe, los países latinoamericanos. Bueno, si estás en el patio trasero del hegemón estadounidense, históricamente vas a tener muchas intervenciones militares y todo eso. Pero durante todas estas décadas de guerras en Oriente Medio, los latinoamericanos tuvieron un pequeño respiro de estar en el foco de Estados Unidos. Sin duda, durante la Guerra Fría existía la preocupación de que la Unión Soviética Rusia y Irán. Pero ahora, de repente, al darse cuenta de que el mundo se está volviendo multipolar, tienen que volver a consolidar el control sobre las Américas como su patio trasero. Por eso vemos ahora esta doctrina Monroe o Donroe. Así que la pausa de los latinoamericanos parece estar llegando a su fin y volverán a entrar también en el punto de mira de Washington.
Países como Venezuela, Cuba, Panamá o Nicaragua ya lo están viviendo, muchos de ellos. Pero sí, mi pregunta era, vemos que Trump ha intensificado su discurso sobre que no se puede permitir que Irán consiga armas nucleares. Y también insiste en que si Irán tuviera armas nucleares, sin duda las habría utilizado. Quiero decir, supongo que esto se puede interpretar de dos maneras, si no de más. Pero el optimista que hay en mí diría que, al afirmar que esta guerra tenía como objetivo impedir la proliferación de armas nucleares, puede declararse vencedor e irse a casa. Quiero decir, es una buena salida. Sin embargo, el pesimista que hay en mí estaría algo más preocupado. Diría que está preparando el terreno para un posible uso de armas nucleares tácticas. Al parecer, se ha hablado mucho de esto en Washington, de si debería ser un escalón más en la escalada. Y, en cualquier caso, este tipo de comentarios pueden ayudar a legitimarlo o normalizarlo. Me preguntaba cómo lo valora usted. Bueno, yo diría que hasta ahora, los rumores de que en Washington están hablando de usar armas nucleares contra Irán Bueno, creo que también hay una tercera forma de verlo, y es que la guerra ha fracasado, pero él habla de detener a Irán o de impedir que Irán adquiera armas nucleares para poder decir, no, en realidad gané la guerra, he tenido éxito. Y así no fue un fracaso total. En realidad, logré mis objetivos. Eso no significa que sea algo separado de uno u otro de los dos escenarios que has mencionado o de las dos formas distintas de ver lo que has señalado. Podría acompañar a cualquiera de las dos. Es decir, podría decir esto y utilizarlo como una salida, pero también podría decirlo y no utilizarlo como una salida porque considera que sería demasiado humillante. Pero también podría decirlo y afirmar, he logrado la victoria. Y aún así podrían continuar las conversaciones sobre el uso de armas nucleares. Creo que el mito del arma nuclear iraní es algo que los estadounidenses llevan décadas utilizando. Y así, incluso quienes lo saben bien, muchas veces, cuando les escuchas hablar, lo hacen como si realmente hubiera existido un programa de armas nucleares, aunque saben que no fue así. No pretenden expresarlo de esa manera, pero está tan profundamente arraigado en el relato sobre Irán, que a veces la gente parece reconocer inconscientemente que realmente existió. La realidad es que nunca hubo un programa de armas nucleares. El gobierno estadounidense y las agencias de inteligencia estadounidenses admiten que, después de 2003, Irán dejó de trabajar para conseguir un arma nuclear. Pero la realidad es que Irán nunca estuvo fabricando un arma nuclear antes de 2003. Y hay un par de buenos libros al respecto. Quiero decir, Going to Tehran era un buen libro el que mencioné antes. Pero uno, por si la gente quiere informarse sobre esto, se llama Crisis Fabricada, de Gareth Porter, y el otro se llama Una peligrosa ilusión, de Peter Oborne. Los dos son buenos libros. Pero en cualquier caso, después de la firma de TOA, el acuerdo nuclear, en 2015, Irán permitió inspecciones muy intrusivas dentro de Irán. Las inspecciones más intrusivas de toda la historia. Y el número de inspecciones realizadas en Irán durante esos años fue mayor que el del resto del mundo combinado, de todo el mundo. Por un lado Irán, por otro el resto del mundo. Las inspecciones en Irán fueron más numerosas y más intrusivas. Nunca descubrieron ninguna prueba de que Irán estuviera desarrollando un programa de armas nucleares. Y por supuesto, hoy en día algunas personas dirían, bueno, ¿por qué Irán enriqueció uranio al 60%? Eso se remonta al JCPOA. Cuando Trump rompió el JCPOA, renovaron las sanciones e Irán siguió cumpliendo su parte del acuerdo durante 2 años, simplemente para obligar a los europeos a volver a la mesa. No lo hicieron, y después de eso, Irán reactivó el programa. Y gradualmente, al ver que Occidente seguía sin avanzar para cumplir su parte del acuerdo, Irán enriqueció uranio a grados más altos, hasta llegar finalmente al 60%,
lo cual es legal, para presionar a Occidente y tener capacidad de presión, de modo que volvieran a la mesa de negociación. Pero en cualquier caso, no puedo decir con certeza qué ocurrirá en el futuro. I can't say for certain what will happen in the future. I think that if any Creo que si alguna entidad, ya sea Estados Unidos o el régimen israelí, se plantea seriamente utilizar siquiera un arma nuclear táctica, eso empujará sin duda a muchos países a desarrollar armas nucleares. Creo que sería un punto de inflexión. Y para ser muy claro, eso incluiría a Irán. De hecho, anoche en esa larga entrevista, que creo que sus espectadores deberían ver, el presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que ahora es una persona muy importante en Irán, dijo que el comportamiento de Estados Unidos hacia Irán ha creado incentivos en todo el mundo para que los países desarrollen armas nucleares. Y creo que eso implica que ese incentivo también se ha creado entre los expertos iraníes. Una encuesta que vi antes de la guerra de 12 días. La postura oficial del Estado siempre ha sido que no queremos armas nucleares. Y antes de la guerra, creo que quienes apoyaban tener armas nucleares y quienes se oponían estaban bastante igualados en número. Quizá quienes se oponían a las armas nucleares eran mayoría, si lo recuerdo bien. Después de la guerra de 12 días vi una encuesta en Irán en la que la situación se había invertido por completo. Una mayoría significativa de los iraníes de a pie no está de acuerdo con la postura adoptada por el Estado y cree que deberíamos tener armas nucleares. Así que cuanto más amenazan a Irán, Estados Unidos o el régimen israelí, cuantos más rumores escuchamos, más incentivos hay, no solo en Irán, sino en todas partes. Y una vez que eso empieza, una vez que comienza ese proceso, ya no hay vuelta atrás. Eso significa que podría haber 30 a 40 países en todo el mundo, o incluso en nuestra región, que tendrían armas nucleares, y entonces imaginen con qué facilidad eso podría provocar una destrucción total en todo el mundo. Sin embargo, una cosa que me gustaría añadir sobre la situación actual es que, en este momento, Estados Unidos se está centrando en esta nueva guerra económica, este nuevo asedio, este día D, como le gusta llamarlo a Trump, en el que el secretario del Tesoro de Estados Unidos dice que van a derrocar al régimen, como les gusta llamarlo. El presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el general de división Mohsen Rezaei, dijo anoche con toda claridad que Irán no va a permitir que tengan éxito y que cualquier país de esta región que coopere con Estados Unidos para imponer este cerco al pueblo iraní, Irán responderá con mano dura. Básicamente dijo, usaremos nuestras capacidades militares. Y añadió que si no se permite a Irán exportar petróleo, nadie exportará petróleo, ni un solo barril. Y dijo que esto no se refiere solo al estrecho de Hormuz. Si el petróleo se exporta abiertamente a través de oleoductos, esos oleoductos serán destruidos, o será destruida la infraestructura de esos oleoductos. Y supongo que eso incluye, por ejemplo, al Cáucaso. Si, por ejemplo, y no mencionó a Azerbaiyán, el gobierno azerbaiyano ayuda al intento de Estados Unidos de estrangular a Irán, entonces supongo que ocurriría lo mismo con sus instalaciones. Así que, si alguien intenta bloquear el puente entre Irán y Rusia, se le considerará alguien que trabaja con el enemigo. Fue muy contundente, quiero decir, habló de una respuesta muy contundente. Y también dijo que la política futura de Irán cambiará, que la posición de Irán hoy se ha reforzado enormemente y que eso se reflejará incluso en las decisiones de política exterior de Irán. Sí, bueno, sobre empujar a los países hacia las armas nucleares, creo que siempre. Bueno, una crítica habitual era que ya existía un sistema de incentivos peligroso. Es decir, países como Corea del Norte o Pakistán, que tenían programas nucleares secretos, hoy están a salvo porque, bueno, tienen armas nucleares. Mientras que países como Libia e Irak, que abandonaron sus programas de armas nucleares,
han sido destruidos. Así que, de nuevo, si se observa el sistema de incentivos establecido, es bastante peligroso. No se puede luchar contra la proliferación y al mismo tiempo hacer que adquirir armas nucleares sea una decisión tan buena. Así que esto es bastante peligroso. Pero como usted decía, la guerra contra Irán ahora obviamente ha reforzado aún más esa lógica. Y al final del día, creo que todos salen perdiendo. Lo que se quiere es eliminar las armas nucleares, no extenderlas. Así que es bastante absurdo bombardear a un país para que no consiga un elemento de disuasión. Quiero decir, podrías explicarle a un niño por qué es una idea horrible. Pero si Estados Unidos decide ahora optar por la vía económica, como has dicho, un bloqueo, y esto es esencialmente un acto de guerra, entonces, ¿qué cartas tienen los iraníes para jugar? Quiero decir, sé que tienen cartas que jugar. Pueden elevar el coste de la guerra para Estados Unidos, tanto en términos militares como de presión económica. Pero, ¿qué crees que Irán podría estar dispuesto a hacer aquí, subiendo por la escalera de la escalada? Well, Iran, first of all, takes note of the fact Bueno, that Irán, en primer lugar, toma nota de que las elecciones del régimen israelí se celebran a finales de octubre, creo que el 27 de octubre, si no me equivoco, y las elecciones estadounidenses, creo, se celebrarán el 3 de noviembre. Así que Irán, aunque no lo diga oficialmente, sin duda tiene puesta la mirada en las elecciones de mitad de mandato y en las elecciones del régimen israelí. Pero además, los iraníes tienen hoy una ventaja que no tenían en el pasado. En el pasado, cuando Obama impuso las sanciones de máxima presión, o Trump las reactivó, o Biden las mantuvo, el principal objetivo de los iraníes, como he dicho antes, era superarlas, sobrevivir, crear una economía de resistencia que pudiera proteger al país. resistance economy that could protect the country. And of course, that was also reflected in Y por supuesto, eso también se reflejó en la política exterior de Irán. Mejorar los lazos con China, con Rusia, con los países del sur global, incorporarse a los BRICS. El Dr. Raisi, cuando era presidente, logró que Irán se uniera tanto a los BRICS como a la Organización de Cooperación de Shanghái. Así que estos fueron en parte resultados del régimen de sanciones. En parte, creo que se trataba de una tendencia general en Irán a protegerse de Occidente. Pero las sanciones de máxima presión crearon sin duda un incentivo mayor. Sobre todo porque, Glenn, tú lo sabes, has estado en Irán y conoces esto. Ha habido un sector importante de las élites iraníes, los liberales, que siempre, pese a todo lo que Occidente le había hecho a Irán, querían mejores relaciones con Occidente. Ahora, irónicamente, después de esta guerra, eso ha cambiado y esas cifras han bajado. Y tengo pruebas anecdóticas de ello, no solo entre mis estudiantes, sino también entre colegas míos que siempre fueron muy pro-occidentales y muy críticos con Irán, al menos los que yo conozco. Y sé que son pruebas anecdóticas, pero sus opiniones han cambiado drásticamente. Y ya no existe en Irán ese debate sobre mejorar los lazos con Rusia y China. Antes había un debate entre las élites. ¿Deberíamos acercarnos más a ellos o mantenernos algo más distantes, con la esperanza de poder mejorar las relaciones con Occidente? Esa era, digamos, la posición liberal entre las élites. Y por supuesto también estaban quienes eran muy radicalmente anti-China y anti-Rusia. Ya sabe, una especie de visión del mundo occidental dominante, esa visión presente en el ámbito académico y entre las élites. Pero esa postura se ha derrumbado por completo. Así que es algo a lo que han contribuido los estadounidenses y Netanyahu. El debate lo han ganado quienes dicen, unámonos a los BRICS y estrechemos lazos con Rusia y China. Gracias a Trump y a Netanyahu. Pero ahora no estamos como entonces, cuando el objetivo de Irán era básicamente sobrevivir a esas sanciones de máxima presión. Ahora Irán está en guerra y no estamos, ya sabe, ahora mismo no hay alto el fuego. Hay un cese de los disparos, pero no hay un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Trump ha hecho pedazos el memorando de entendimiento, lo ha roto. Así que Irán y Estados Unidos están librando una guerra contra el país.
El asedio que vemos hoy es un acto de guerra. The country. The siege that we see today is an act of war. So Iran's hands are not tied. Así que Irán no tiene las manos atadas. Si Estados Unidos intensifica la situación, Irán puede decir legítimamente, vamos a atacar activos estadounidenses, por ejemplo, en Kuwait. Vamos a atacar todos los activos económicos de Estados Unidos. Esto también se comentó anoche en la entrevista. Si esos países, repito, solo pongo el ejemplo de Kuwait, él no mencionó Kuwait, participan en este intento de estrangular la economía iraní, destruiremos sus activos, los castigaremos y también destruiremos los activos estadounidenses. And we'll also destroy US assets. So basically what he was saying last night was that Básicamente lo que estaba diciendo anoche era que, dejando aparte a otros países, como los del Cáucaso u otros, a los países del Golfo Pérsico podemos destruirlos, podemos destruir todos los activos estadounidenses en esos países. Podemos hacerlo si esos países participan en la nueva política de Trump. Eso significa que estarán participando en una guerra contra el pueblo iraní. Y por tanto, tomaremos represalias y podemos responder militarmente. Ellos pueden estrangularnos a su manera, nosotros podemos responder a la nuestra. Así que, las opciones que tiene Irán hoy son muy distintas de las que tenía hace 10 o 15 años, o hace 5 años, o hace 2 o 3 años, o incluso hace un año. Ahora que estamos en guerra y que estos países participan en la guerra, acogiendo bases estadounidenses y proporcionando ayuda financiera a las fuerzas de Estados Unidos en esas bases. Las fuerzas estadounidenses están ahora desplegadas en Kuwait, en los Emiratos, en Arabia Saudí, en Qatar, en Bahrein y en Omán. Aunque las bases hayan sido destruidas, a menudo se alojan en hoteles o han ocupado edificios o han repartido sus recursos en distintos lugares. Están preparados para una guerra contra Irán. Las tropas que Estados Unidos había llevado a la región no se han ido. Siguen todas allí, preparadas para un asalto contra el país. Así que, en ese sentido, esto da a Irán una ventaja. Como estos países ya participan en la guerra, si contribuyen a la política de Trump, Irán puede usar sus fuerzas armadas para tomar represalias. Y sabes, Glenn, una cosa que no se ve en los medios occidentales, o al menos yo no la he visto, es que no tienen en cuenta que sus aliados en la región, sus grupos afines en la región, son más vulnerables que Irán. Si Trump pone en marcha esta política, puede hacer daño a Irán, pero Irán no va a derrumbarse. But Iran is not going to collapse. But these countries in the Persian Gulf, Pero estos países del Golfo Pérsico, si sus economías siguen siendo asfixiadas, y si esa asfixia se intensifica debido a este conflicto agravado y a que Irán cumple sus amenazas, no creo que sobrevivan. Igual que durante la guerra, dije en su programa en varias ocasiones, y también lo ha dicho el gobierno iraní, que si Estados Unidos y el régimen israelí destruyen la infraestructura de Irán, Irán hará lo mismo. Así que esta es la política que se va a aplicar ahora. Si Estados Unidos nombra a los países para sustituir la asfixia de los civiles iraníes, verán tomar represalias. Creo que colapsen, no Irán. these countries are the countries that I think will collapse, not Iran. So already we're seeing. Así que ya lo estamos viendo. Ayer vi un informe sobre la economía catarí, y ocurre lo mismo en todos los ámbitos. No creo que puedan sostener esta situación. Ya están empezando a retirar activos de Occidente para mantener sus gobiernos, pero Estados Unidos no va a permitirles retirar tanto dinero. Quiero decir, imaginen que empezaran a retirar decenas de miles de millones de dólares de sus activos en el mercado de bonos, si no cientos de miles de millones. No creo que los estadounidenses permitieran eso jamás, porque el mercado de bonos ya está en modo crisis. A menudo oímos hablar de Japón, pero si esta guerra continúa, estos países van a necesitar mucho dinero para sobrevivir. And that money is not sitting
Y ese dinero no está guardado, ya sabe, en monedas de oro, en los sótanos de esos jeques, como veríamos en esas películas orientalistas. Está en el mercado bursátil estadounidense, en el mercado de bonos y en bancos de Estados Unidos. Y ese dinero tendría que retirarse. Y como he dicho, no creo que los estadounidenses vayan a permitir que eso ocurra. Así que en cualquier caso, estos regímenes son muy vulnerables y con el tiempo lo serán cada vez más. Si el lunes, creo que es el lunes, van a hacer el anuncio. No estoy del todo seguro. Pero si Estados Unidos pone en marcha esta política, creo que las cosas van a empeorar muy rápidamente para estos países. Sí, pero el principal problema es que todos estos estados del Golfo, ahora que sus economías no van tan bien, como decías, tienen que apuntalar sus economías internas. Pero, ¿cómo lo hacen? Porque si empiezan a retirar sus inversiones de Estados Unidos, hundirán allí los mercados de bonos. Y de hecho, cuando Estados Unidos o Scott Bessent anunció este intercambio de divisas con los Emiratos Árabes Unidos, además de con otros estados de la región, se aseguró que growth fue una ayuda para ellos. Pero, en realidad, están defendiendo la mercado de bonos de su propio país, porque ni quieren defender sus activos estadounidenses. Y ayer, Trump concedió una entrevista interesante en la pista del aeropuerto. No sé si la vieron. Le preguntaron, ¿cómo están interviniendo en los mercados de bonos para ayudarlos? Y él repasó distintas opciones. Pero al final dijo, bueno, al final del día, es el ejército estadounidense el que puede intervenir. Y hubo una pregunta de seguimiento que yo habría querido hacer. Si hubiera estado allí, habría preguntado, ¿cómo funcionaría exactamente eso? ¿Cómo intervendría el ejército estadounidense para ayudar al mercado de bonos? Están amenazando a los países que podrían vender bonos estadounidenses, diciéndoles que se verán obligados a mantenerlos y a no venderlos. ¿Cómo se utilizaría exactamente el ejército de Estados Unidos para esto? Cuando los talibanes volvieron al poder en Afganistán, recuerdo que circulaba por internet algún meme sobre el ministro de Economía o algo así, sentado con un AK-47 sobre la mesa. Y el chiste era que defendía la moneda con... Bueno, se suponía que mostraba lo simplista o atrasado que era ese enfoque. Pero esto es en esencia lo que está defendiendo Trump, ¿no? Quiero decir, no sé. ¿Cómo valoraste esa declaración si la viste? Porque a mí me pareció fascinante. Al menos se supone que esa parte no se dice en voz alta. Sí, lo vi. Y como señalas, no hubo ninguna pregunta de seguimiento, como rara vez las hay en estos asuntos. Cuando se trata de Rusia, cuando se trata de Irán, cuando se trata de estos países. Quiero decir, puede que CNN haga preguntas de seguimiento sobre ciertos aspectos del propio Trump por la animadversión que le tienen, pero estas preguntas ya no se hacen, si es que alguna vez se hicieron de verdad, aunque ahora es mucho peor. La única opción que tendría Trump sería prohibir que estos países pudieran recuperar su dinero. No creo que vuelvan a ver su dinero nunca más. No creo que Japón ni los países del Golfo Pérsico vayan a poder retirar jamás su dinero del mercado de bonos. Habrá una crisis y el valor de sus activos acabarán perdiendo esos activos, billones de dólares. Pero eso es simplemente lo que va a ocurrir. No hay manera de que Trump o Estados Unidos permitan que los Emiratos recuperen, digamos. Quiero decir, el daño causado a sus economías en el Golfo Pérsico asciende como mínimo a cientos de miles de millones, si no a billones. Probablemente hayas estado en algunos de esos países. Gastan enormes cantidades de dinero y dependen de ese gasto para mantener esta forma de vida. Así que Arabia Saudí no tiene tantísimo dinero. Para empezar, tiene una población enorme, y no es como los Emiratos. Los Emiratos tienen 1 millón de ciudadanos. Qatar tiene 350,000 ciudadanos. Esos no son países de verdad.
Pero Arabia Saudí tiene una población grande y ha gastado cientos de miles de millones de dólares en su guerra genocida en Yemen, que ahora se le está volviendo en contra, y enormes cantidades de dinero en esos megaproyectos, esas ideas descabelladas como la línea. Por lo que tengo entendido, creo que se han gastado unos 50.000 millones de dólares ahí y acaban de cancelar el proyecto. Así que no tienen tanto dinero como para tirarlo. Y ahora ninguno de ellos está exportando realmente tanto petróleo o gas. Así que están en serios problemas. Y como consumen más que otros países, son, por así decirlo, los mayores consumidores del mundo, necesitarán enormes cantidades de sus activos. No hay manera de que Trump permita que eso ocurra. Simplemente no es viable. De lo contrario, el mercado de bonos entraría inmediatamente en modo crisis. Quiero decir, la razón por la que Estados Unidos vendió euros para apuntalar la moneda japonesa fue el temor que tenían a cómo podría afectar a la economía china. Y esta es una debilidad, Glenn, de la que Irán está tomando nota. De hecho, al comienzo de su entrevista de anoche, repito, es una entrevista que sus espectadores deberían ver, el presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional hablaba de la situación económica en Estados Unidos. Y es economista. Es general de división, pero tiene un doctorado en economía, así que sabe de lo que habla. Por eso creo que cuando Irán dice vamos a destruir activos estadounidenses o lo impediremos, no saldrá más petróleo de esta región. Él dijo, y no se refería solo al estrecho de Hormuz, sino a todo el Golfo Pérsico, quiere decir que esos oleoductos van a ser destruidos. Así que imaginen, en estas circunstancias, que él describió al principio de su entrevista. Habló de los 40 billones de dólares y demás. Está claro lo que tiene en mente. Quiere hundir la economía estadounidense, y puede hacerlo, o los iraníes pueden hacerlo. Así que la situación de esos países del Golfo Pérsico vinculados a Estados Unidos es muy mala. Y si Trump aplica esta política, la situación empeorará mucho y muy rápidamente. Pero no tendrán el tipo de acceso a su riqueza que creían tener. Esa riqueza que asciende a, no sé, un par de billones de dólares, quizá más en conjunto. No sé cuál es la cifra real, he leído cifras distintas. Pero ese dinero no va a volver a Bahrein. O a Bahrein no tiene tanto dinero, sino a los Emiratos, a Qatar, Arabia Saudí o a Kuwait. Puede que vuelva a alguna parte, pero una parte del dinero no volverá. Mientras tanto, estos países estarán en crisis. Así que creo que si Estados Unidos impulsa esta política con el tiempo por sí el sopor de estos países. Y si eso ocurre, entonces entraremos en una depresión global. Porque si colapsan, eso significa que el petróleo y el gas de esta región dejarán de exportarse. Que el estrecho de Hormuz esté abierto o cerrado pasará a ser una cuestión irrelevante. Y luego está el problema añadido de la República de Azerbaiyán, que exporta petróleo o permite su tránsito hacia Europa. Si los estadounidenses presionan al régimen de Bakú para que se detenga, para impedir que Rusia e Irán comercien o hagan negocios, entonces Irán, conforme a esta política que explicó el general Reza anoche, destruiría sus exportaciones de petróleo, que van mayoritariamente al régimen israelí, porque estarán participando en una guerra contra Irán. Así que habrá que sumar otro 1.000.000 de barriles de petróleo. Habrá que sumar el petróleo que los saudíes intentan exportar a través del Mar Rojo. Habrá que sumar el petróleo que los Emiratos están exportando a través de Fujairah al petróleo que va a dejar de pasar por el estrecho de Hormuz. Porque anoche dijo que ahora mismo sí toleramos algunas exportaciones de petróleo. Tienen muchos acuerdos con esos países del Golfo Pérsico, pero dijo que si esto ocurre, no habrá nada de petróleo. Así que imagínese, de la noche a la mañana desaparecerían del mercado unos 20 y tantos millones de barriles al día.
Ahora mismo creo que probablemente estén fuera de servicio, digamos 15 de esos 20, digamos 22 millones de barriles, o 14 millones, 13, no sé la cifra exacta, pero entonces quedaría todo fuera de servicio. Y eso creo, con el mercado de bonos como está, con la IA, con la situación de la IA como está, con todos los problemas que existen, sería devastador. Sí, bueno, Scott Bessent dio una entrevista, creo, sobre cuáles son los planes de Estados Unidos para recortar gastos, porque ahora tienen una deuda de 40 billones de dólares. Y su respuesta fue, bueno, vamos a salir de esto creciendo. Vamos a crecer para salir de esto. Para mí, esto no es más que una admisión de que se ha llegado al final del camino, y de que sí, esta especie de solución militar o de intervención militar en el mercado de bonos, como se ha dicho, värves prövalet. Kvarthet, en Ital Groverthink, Dager compartido sus análisis. Todo este desastre entero es por Netanyahu. Es asombroso. Bueno, gracias de nuevo por su tiempo. Muchas gracias por invitarme.